Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por apoyar esta nueva actividad de la comunidad. Muchas gracias, Néstor, quien es Néstor López, quien es el especialista el día de hoy, que nos va a compartir esta interesante actividad de Machine Learning con Power BI. Le cedo la palabra a Néstor para que ya entremos en materia. Muchas gracias, estimado, y buenas noches a todos. Un gusto estar acá y, bueno, antes que todo, mil disculpas porque antes habíamos planificado esta sesión, si no mal recuerdo, como por noviembre y por múltiples razones se ha venido posponiendo, pero aquí estamos, pues vamos a hacer el intento. Voy a compartir mi pantalla y me confirman si logran ver. Se logra ver bien, Néstor. Ok, perfecto. Entonces, para iniciar, ¿verdad? Parte de el branding, lo que es la publicidad que teníamos para el día de hoy y un poco sobre mí. Yo soy Néstor Javier López y Casa. Tengo una maestría en Gobierno y Gestión de Tecnologías de la Información. Soy ingeniero en sistemas. Y inicialmente, pues todo lo que era mi afición en el mundo de las computadoras era el desarrollo de aplicaciones, bases de datos, pero de ahí pues he venido cambiando en varios escenarios y ahora pues a la parte de analítica de datos y un poquito de machine learning. He participado en bastantes proyectos de infraestructura como cableado, virtualización de servidores, redes LAN, plantas telefónicas, conexiones satelitales, VSAT, radios, telecomunicaciones de emergencia y también proyectos de desarrollo y transferencia a socios de gobierno como son servidores Linux, Open Data Kit, que es para recopilación de datos de encuestas en campo a través de aplicaciones móviles. Tengo, pues el año pasado logré 2 certificaciones, la de Data Analyst de Associate de Microsoft y el ITIL 4. Y en la parte laboral, pues he tenido varios cambios de perfil, de profesor, consultor, jefe de logística, programador, DBA, asistente de TI y ahora, pues gracias a Dios, soy el jefe de la unidad de tecnología de informaciones del Programa Mundial de Alimentos. Eso es parte de mi perfil. Si me siguen en LinkedIn, aquí está el enlace. Comparto bastante contenido relacionado a lo que es Power BI, Tableau y inteligencia artificial y Machine Learning, por si es de su interés. Entonces, ya entrando en materia, antes que todo, ¿verdad? Unos conceptos, que es el Machine Learning. Entonces hay que ver como 3 niveles. Lo que es el Machine Learning, el aprendizaje iterativo y lo que es la inteligencia artificial. Entonces el Machine Learning es una forma de la inteligencia artificial que permite a un sistema aprender de los datos en lugar de aprender mediante la programación explícita. Es decir, nosotros le damos a un modelo de la computadora una serie de datos para que lo interprete, los procese y nos entregue un resultado, que es lo que se le llama un pronóstico, acertarse a un resultado o tener un valor certero de que algo va a pasar. Un ejemplo de esto, el pronóstico de ventas de mi próximo año, el pronóstico de ventas de mis clientes o de una zona o de cuánto un producto pudiera aumentar en un año o en los próximos meses. Si lo quieren ver más interactivo, podría ser el Bitcoin, cómo va cambiando la moneda del Bitcoin y si yo pudiera invertir o no, cuál es la tendencia que tiene para este año. Entonces, todo eso es Machine Learning y ocupa
varios modelos matemáticos que se ven en econometría, como lo que son los árboles de decisión, la regresión logística y otros tipos de datos. Luego viene el aprendizaje iterativo, ¿verdad? Que es permitir a modelos entrenar con conjuntos de datos antes de ser implementados. Es decir, tenemos varios modelos de Machine Learning que están trabajando, procesando datos y los podemos unir en un solo modelo para tener mayor certeza de los datos que se van a estar obteniendo o de los resultados. Y en esta parte ya no hay una intervención humana. En la anterior yo le tengo que dar los datos y él produce el resultado. Aquí él está obteniendo los datos y en base a ciertos parámetros que uno defina, él comienza a tomar decisiones. Y por último viene la inteligencia artificial, que es ya algo completamente más avanzado en la cual se simula el racionamiento que siguen las personas para aprender a partir de información nueva y tomar decisiones. Un ejemplo de esto puede ser estas cámaras inteligentes que comienzan a procesar datos y comienzan a reportar si detectan una persona, si detectan un animal, si detectan un objeto y en base a una serie de parámetros que se le compartan, ellos van mejorando el análisis de los datos hasta tener un modelo casi, digamos, 100% certero. Entonces, estas son las tres líneas de trabajo de lo que es el aprendizaje de máquina. Y luego vienen los tipos. Entonces, los tipos de aprendizaje de máquina son dos. Está el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Entre el aprendizaje supervisado tenemos los modelos de clasificación y los modelos de regresión. En clasificación, ¿qué podemos hacer? Clasificar imágenes y hacer traducción de máquina. Y en la parte de regresión, podemos hacer una predicción de mercado, es decir, el comportamiento por ejemplo, el Bitcoin, el comportamiento de una moneda o la predicción de ventas de un año. Todo eso se puede hacer con la parte del aprendizaje supervisado. Luego viene el aprendizaje no supervisado. Aquí hay varios modelos, ¿verdad? Tenemos los de reducción de dimensiones, tenemos clustering, tenemos árboles, tenemos el aprendizaje representativo y luego ya unos modelos más complejos. Y de todo esto podemos tener algo que se llaman modelos ensamblados, en la cual yo tengo un modelo de regresión el cual lo uno con un modelo de clustering para tener un mejor resultado de un dato que yo esté analizando. Si en algún momento me quieren interrumpir para una pregunta, solo me avisan. Okay. Entonces, el aprendizaje supervisado se caracteriza porque utiliza algoritmos que tienen un aprendizaje previo basado en etiquetas que el ser humano configura con anterioridad, de manera que la máquina puede realizar una serie de asociaciones para hacer predicciones y tomar decisiones. En esto tenemos, como les decía, regresión y clasificación. Entonces, yo le puedo poner un ejemplo, sacar todos los datos de médicos de una persona en la cual se incluya, por ejemplo, si ha padecido, si ha tenido problemas de azúcar, si ha tenido problemas en la piel, si ha tenido problemas respiratorios, y al final dar un diagnóstico y decir, por ejemplo, esta persona tiene una tendencia a diabetes, tiene una tendencia asmático, tiene una tendencia a X tipo de condición en base a todos los datos que nosotros le presentemos. En el aprendizaje no supervisado, se utilizan algoritmos que lo que hacen es predecir patrones, no se entregan lo que son datos estructurados. Aquí ya no les estoy dando ni etiquetas, ni números, ni texto. Realizan tareas de procesamiento mucho más complejos. Entonces, un ejemplo es el clustering. El clustering es cuando se hace una clasificación de datos para poder identificar ciertos elementos representativos
de toda una serie de información. Luego tenemos el aprendizaje por refuerzo. Como dice ahí, es uno de los más ambiciosos. Se caracteriza porque basa en la teoría de premios y castigos para tomar decisión entre las múltiples variables existentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, yo quiero que una cámara web detecte si lo que yo le estoy mostrando es un tipo de objeto, es decir, una fruta, si es una persona, si es un lapicero, etcétera. Entonces, cada vez que la cámara toma o captura esa información, yo le confirmo y le digo, sí, eso fue, no, eso fue, y él comienza a procesar y a modelar sus datos para tratar de ajustarlo a la mayor exactitud posible. Entonces, estos son los tipos de aprendizaje de máquina. Ahora, si quieren entrar a este mundo de Machine Learning, de inteligencia artificial, no los quiero desanimar, pero es un proceso bastante lento, bastante minucioso y de bastante paciencia. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando yo quiero hacer alguna predicción, yo tengo unos datos. Entiéndase datos, por ejemplo, las ventas de mi negocio, las estadísticas de mis clientes, etcétera. Entonces, esos datos pueden venir primero en una base de datos bien ordenada, vienen bien limpios, vienen de forma tabular, es decir, la columna 1 se refiere al nombre del cliente, la columna 2 se refiere al nombre del producto y la columna 3 al monto de venta. Entonces, si obtenemos así los datos, perfecto, nos saltamos lo que se llama el modelo en la parte 2, que es la limpieza, preparación y manipulación de los datos. Si no están así y lo que tenemos es un Excel que lleva, por ejemplo, la sucursal 1 y una base de datos en Access que lleva la sucursal 2 y otro tipo de archivo que lleva una sucursal 3, entonces tenemos que comenzar a trabajar todos esos datos, prepararlos, limpiarlos hasta tener algo de forma tabular con el que Power BI pueda trabajar. Luego, cuando ya tenemos los datos listos, viene a definirse lo que es el modelo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero hacer alguna predicción, quiero hacer alguna regresión lineal, quiero hacer algún árbol de decisión. Entonces, en dependencia de los datos que yo tengan, comienzo a entrenar el modelo y decir, esto es lo que voy a hacer, voy a comenzar a hacer ajustes, voy a hacer cambios en los datos de prueba, en los datos de evaluación. Y eso son horas y horas y horas de trabajo. ¿Por qué horas de trabajo? Porque si yo estoy con una base de datos que tiene 1 millón de registros y tengo una computadora que es un Core i3 con 4 GB de RAM, cada vez que yo entre en el modelo va a ser de 10, 20, 30 minutos o incluso 1 hora, 2 horas. Si ya tengo bases de datos de terabyte, ya necesito un procesamiento más complejo en la nube para poder reducir los tiempos de carga y poder tener los resultados en el menor tiempo posible. Luego, una vez de que ya entrenaron su modelo y crearon todo, se vienen a hacer las pruebas. Las pruebas es, yo le vuelvo a entregar datos al modelo que estoy entrenando para ver si él realmente está prediciendo lo que yo quiero que él haga. Y comienzo a encontrar ciertos errores, ciertas variantes, y comienzo a hacer mejoras del modelo. Una vez que ya se hacen las mejoras, ya se puede hacer lo que se dice el lanzamiento en vivo o el deployment o el lanzamiento en un modelo de Machine Learning ya automático. Todo ese proceso puede tomar así como un día, como una semana o un mes. ¿Cuál es la parte más crítica de este proceso? La información. Si la información está ordenada, entonces es muy fácil seguir todos los siguientes pasos. Si la información no está ordenada, entonces ahí van a tener que dedicar bastante tiempo hasta tener un modelo limpio o como dice Power BI, un modelo en estrella con el cual ustedes puedan trabajar. ¿Preguntas hasta el momento?
Si no, continúo entonces. Sí, adelante, Néstor. Igual, si no, si tienen inconvenientes con el micrófono, por acá pueden ir dejando los mensajes y yo se los voy comentando a Néstor. De acuerdo. Gracias. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, siempre tomo el Bitcoin, que es lo que está ahorita de moda. Entonces, hay un sitio en Yahoo Finance donde yo puedo ver el comportamiento del Bitcoin y puedo ver cómo ha estado el comportamiento en los últimos 5 días, en el último mes, los últimos 6 meses, en todo el año, etcétera. Las personas que invierten en criptomonedas, este es su día a día, estar viendo cómo se está moviendo el comportamiento del Bitcoin para tomar una decisión, compro o vendo o compro. Y así muchos pues se vuelven millonarios o otros pierden bastante dinero. Entonces aquí Yahoo Finance me da la opción de descargar todos los datos, todo lo que se lleva hasta el momento del Bitcoin para yo hacer mi procesamiento. Entonces yo ya descargué los datos del Bitcoin, es un CSV. El CSV, ¿qué es lo que incluye? La fecha, cómo inició el Bitcoin, que en la bolsa de valores a eso le llaman apertura, el valor más alto que tuvo en ese momento, en ese día, el valor más bajo, cómo cerró y cuál fue el ajuste de cierre. Es decir, si estaba a punto de llegar a 500, pero no se lograron unas ciertas transacciones, entonces lo dejaron en 499.99. Entonces, una vez que ya descargué esto, lo cargo a Power BI. Bueno, regreso aquí a Power BI y ya lo cargué. Entonces, tengo el Excel con la misma información que les compartí. Ya la tengo aquí dentro de Power BI. No he hecho ningún cambio trascendental o importante, solamente cargué el Excel y él automáticamente reconoció que el primer campo son las fechas y los segundos campos son valores numéricos. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? O debería hacer un analista de datos. Cargar en un gráfico cómo va el movimiento del Bitcoin. Entonces, escojo un tipo de gráfico lineal, pongo la fecha en el eje, que son los valores que yo quiero procesar. Lo vamos a hacer aquí. Pongo la fecha en el eje. Y luego vamos a quitar. Vamos a dejar solo date. Y luego agrego el valor que quiero analizar en el área de valores. Y aquí okay. Entonces puedo ver la tendencia. ¿Cómo va el comportamiento del Bitcoin día a día? Entonces, si yo agrego toda la fecha, puedo ver cómo inició el Bitcoin desde el 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19 y el 2021, que es el boom, llegó hasta $67,000 y ya ahorita ha bajado hasta $47,000. A eso, yo le puedo agregar una pequeña línea de tendencia, que es esta pequeña fórmula. En lo que le hago es suavizar la curva del gráfico que tengo para tener un dato un poco más moderado y ver cómo es el comportamiento que ha tenido. Entonces, por ejemplo, aquí al 17 de noviembre del 2021, él cerró en $60,000, pero la tendencia era de que podía llegar hasta los $62,000. Entonces, eso me da una serie
de información valiosa para tomar una decisión al momento de hacer una compra o venta del Bitcoin. Ahora, Power BI me puede hacer el forecast o la predicción del año siguiente, que es esto que está acá. Entonces, ¿cómo hago esa predicción? Yo, el mismo gráfico que tenía aquí atrás, lo duplico. Vamos a ir para acá. Voy a eliminar la curva suavizada. Y en la última opción donde dice Analytics, yo puedo agregar un forecast. El forecast es una predicción. ¿Qué es lo que hace? En base a todos los datos que yo le estoy compartiendo, él va a hacer una regresión lineal y proyectar cuáles son los datos que él estaría más bajo, más medio y más alto para los próximos tiempos que yo le diga. Entonces, voy a añadir aquí un forecast y le voy a decir que quiero un año. Y le doy apply. Y ya él automáticamente me generó esta línea. Entonces, él está diciendo, ¿verdad?, que en base a los datos que yo tengo aquí atrás, él puede llegar hasta los $100,000 el próximo año, pero también puede caer hasta menos de $19,000, ¿verdad? Pero tiene una línea media de $43,000. Entonces, esa es como la línea de seguridad. Yo no debería de tomar decisiones más altas, digamos, cuando el movimiento del Bitcoin descienda o suba en esos valores. Ahora, aquí no se toman varios valores o varios elementos como son el seasonality, que es la temporada, ni el acumulado de tiempos, de periodos, que es, por ejemplo, que en un año hubo un patrón y en otro año hubo otro patrón. Entonces, aquí él lo está tomando de forma lineal. Entonces, Power BI lo hace, pero también lo podemos hacer con unas herramientas de Machine Learning. Entonces, hay una herramienta que se llama R. R es un lenguaje de programación que crearon un grupo de estadísticos para hacer análisis de datos, de series de datos o dataset o data frame, y que fuera de forma más amigable. Los que han trabajado con SPSS, PSPP o Stata, los invito, ¿verdad?, a conocer aquí un poco de RStudio y ver que hay muchas maravillas que se pueden hacer con esta herramienta. Entonces, ¿cómo creo un modelo de Machine Learning para predicción con R? Entonces, primero necesito dos librerías. Una que se llama Forecast y una que se llama Read Excel, que es para leer archivos de Excel. Forecast incluye un modelo que se llama ARIMA, que es para hacer predicciones numéricas en base a una serie de datos que yo le presente. Entonces, una vez que ya tengo las dos librerías, lo que hago es cargarlas, presionando Control Enter. Le defino dónde va a estar mi directorio de archivos con el cual voy a estar trabajando. Esto es parecido a algo que se ocupa en Linux. Entonces, cargo el directorio y le digo que va a leer este archivo, Bitcoin USD All. ¿Y qué es Bitcoin USD All? El archivo en Excel que les presenté de Yahoo Finance. ¿Vale? Entonces, leo el archivo y convierto el primer campo que se llama date a un formato fecha para que R lo pueda identificar y hacer lo que es el modelo de forecast. Una vez que tengo la sentencia, cargo y comienzo a explorar lo que es el dataset. Entonces, exploramos el dataset
y lo que tengo es el mismo Excel. La fecha con cada uno de los valores. Apertura, high, low, cierre y el ajuste. Puedo hacer un summary, que es como un resumen de todos los datos que tengo acá para ver qué es más o menos lo que tengo. Entonces, aquí él me da el valor mínimo que tienen las columnas, el valor medio y el valor máximo. Eso ya sin necesidad de hacer cálculos con esa función summary, yo lo puedo procesar. Luego tengo que estar claro de cuáles son los encabezados con los que voy a trabajar. Entonces usamos la función head. Y head me da cuáles son las columnas con las que estoy trabajando y un ejemplo de 6 datos de los registros que están ingresados en ese Excel. Luego que ya tengo, ¿verdad?, la información, ya tengo mis datos, ya lo convertí a fecha, ya vi que todo está bien, entonces creamos el dataset. Voy a pasar una matriz de los valores open, high, low y el cierre a la variable data. Una vez cargada, puedo verificar si están mis datos y ahí ya tengo la información, ¿verdad? Lo que hice fue eliminar todos los otros campos y solamente me quedo con el que me interesa, que es close, que es el cierre. Luego ya viene aquí la parte del modelo. Entonces tengo que definir cuál es la primera fecha de inicio y la frecuencia con la cual están los datos. Entonces, si yo me voy al Excel, me sale que es el 17 de septiembre del 2014. Y la frecuencia con la que esto va son un año, entonces 365 días. Cargo toda esa información y ahora creo lo que es el modelo. El modelo lo hago con la función que se llama auto.arima. ¿Y qué es lo que le voy a pasar? El dataset que tengo de TS Data y la variable con la cual estoy trabajando, que es el cierre, que es close 2. Cargo el modelo, luego verifico que tengo ahí mis datos. Y aquí me dice, ¿verdad? Los variables que son MAE y RMSE para hacer la validación de cómo está mi modelo, qué exactitud tiene, este que se llama Minimum Average Error. Son ciertos valores que tienen que ustedes validar para ver si su modelo tiene un grado de exactitud bastante exacto. Entonces hago ahora mi forecast. Y en el forecast yo lo que hago es una variable pronóstico, lo cargo a la función forecast y le paso el modelo. El modelo es el que creamos con Arima. Le digo que es una frecuencia de 365 y el nivel de confianza del 95%. Lo cargo y espero que él procese y luego hago el gráfico. Y el gráfico que me presenta es bastante similar al de Power BI. Ahora, esto que está aquí es un código en R que también lo puedo importar a Power BI. Es decir, una vez que yo ya trabajo estos datos y yo voy a estar teniendo mi archivo del Bitcoin actualizado, lo voy a estar descargando constantemente para ir viendo cómo mi modelo va cambiando y en base a eso tomar decisiones. Entonces me voy a mi Power BI y lo que hago es agregar un tipo de gráfico R que está acá. Un Visual Script de R. ¿Y qué es lo que voy a agregar? Este codiguito que tengo aquí abajo. El código, ¿qué es lo que hace? Cargo las librerías que tengo en RStudio. Las dos librerías con las que voy a trabajar. Ya no necesito pasar el archivo con el cual trabajé porque él dice aquí.
Los datos con los que usted está trabajando en este script hacen referencia a dataset. Entonces, esta parte de acá, donde yo definí el directorio y donde leo los archivos, ya lo omito, ya no lo necesito, ¿verdad? Entonces, ¿a qué paso? A cargar el modelo. Decirle cuál es el modelo, el dataset, desde dónde empieza, la frecuencia, crear el modelo de ARIMA, hacer el pronóstico con la función forecast, la frecuencia con la que va a trabajar y luego hacer el gráfico de plot. Una vez que ya tengo esto aquí copiado, le doy play y espero que él cargue el gráfico dentro de Power BI. ¿Qué es lo interesante de esta parte? Que yo puedo hacer interactivo el gráfico. Entonces yo puedo agregar aquí el año y conforme yo voy moviendo el año, el gráfico se tendría que ir actualizando. Ah, no, perdón, disculpen. Como yo lo tengo definido en el código de acá, todo el modelo desde el 2014, entonces el gráfico aquí ya no se podría actualizar. Tendría que cambiar aquí el dato y decir desde qué fecha inicia para que él pudiera volverse un poco más interactivo. Preguntas hasta el momento. Este es un modelo muy sencillo de ARIMA, pero que les puede servir de bastante ayuda con cualquier tipo de datos que tengan en la cual quisieran hacer algún pronóstico. ¿Preguntas? Continúo. Ok. El siguiente, por razones de migración a Windows 11, tengo un pequeño problema, ¿verdad? Y no es posible hacer la presentación. Tengo errores en todo lo que es el script de R por un problema de incompatibilidad de RStudio con Power BI y Windows 11. Entonces, les pido disculpa en esta parte y ver si en una segunda sesión, cuando ya haya corregido ese problema, le hago la presentación. La idea es hacer un forecast multivariable, es decir, en vez de tener solo una variable, en este caso, por ejemplo, que era la moneda Bitcoin, yo poder analizar, como tenía acá, por ejemplo, mis 5 laboratorios. Este es un ejemplo de ventas de una farmacia. Mis 5 laboratorios que me producen mayores ingresos en mi venta y ver cuál es la tendencia que ellos tienen para el 2022 y en base a eso el dueño del negocio pudiera preposicionar inventario para tener una mayor ganancia con los bandeos o con las bonificaciones que se den o ver los meses en los cuales las ventas podrían ser más altas para tener previsto si se necesitaría mayor personal en esa fecha para no perder la venta o tener un stock preanticipado para no quedarse desabastecido y no poder vender. Okay. Entonces, ese se lo debo. Y el segundo, el tercer modelo, es con... Néstor, Ay, caray. Sí, disculpa que te interrumpa acá, para que no se escape la consulta que hizo sí, sí, Stanley. sí. Sé que si podemos escribir directamente código en Power BI sin hacer uso de R. Sí, 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 se puede. Lo único sí, pues, de que ya eso tendría que ser como
un nivel muy avanzado en R. La recomendación es hacer primero el modelo aquí en RStudio, y una vez que ya lo tienen, solamente copian y pegan. Pero si ya pues no necesitan el RStudio y solo pueden escribir directamente, perfectamente se puede hacer, pues, no hay ningún problema. Gracias. Ok. Ok, el siguiente ejemplo es con, ya les voy a compartir aquí. Entonces, es una librería de Machine Learning que se llama PyCaret. PyCaret fue creado por un programador que se llama Moez Ali y creó una librería de software libre de bajo código. De bajo código significa que no tienen que programar tanto código para poder crear un modelo y poder tener modelos de Machine Learning al acceso en su computadora local. Advertencia, ¿verdad? La librería de PyCaret es bastante pesada, ocupa bastantes recursos de su computadora. Entonces, si van a adentrarse en este mundo, yo les recomendaría primero tener un buen equipo a disposición, porque satura la memoria, satura la tarjeta de video e incluso satura lo que es el disco duro. Pero, ¿verdad? Si no tienen la computadora, entonces no hay ningún problema. Hay algo que se llama Colab, que es... Hola, el análisis no empieza a bien así como en R. Sí, Carlos, los dos, perdón, los dos procesos se podrían hacer en ambos lugares, en R como en Power BI. Muy buena pregunta. Lo que yo recomendaría o lo que he aprendido ahora sobre la marcha es que es preferible hacerlo en Power BI, porque una vez que hacen la limpieza de los datos en Power BI, el modelo queda más compacto. Él hace el XVelocity de Power BI hace una compactación de los datos que se están importando o teniendo en vivo dentro del motor de Power BI y reduce lo que son los tiempos de carga. Mientras que si lo hacen en R procesa todos los datos y después los vuelve a cargar dentro de Power BI. Entonces, como les decía, si no tienen una computadora de gama alta, entonces los invito a conocer lo que es Colab de Google. Es un ambiente de Python en el cual pueden crear sus modelos de Machine Learning y tienen unos procesadores virtuales dedicados pues, para procesar los datos y estar haciendo ahí sus pruebas sin necesidad de estar desgastando su equipo. Entonces, PyCaret, voy con PyCaret. Entonces, PyCaret, como les decía, es una librería software libre, la pueden instalar. Para instalarla necesitan un ambiente de Python que se llama Anaconda. Una vez que instalan Anaconda, se les crea un pequeño entorno, digámosle tipo MS2, en la cual se cargan todas las librerías de Machine Learning y con una serie de comandos, que aquí los tengo ya listos, ustedes pueden crear ya su ambiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez que ya tengo instalado Anaconda, inicio en Windows esto que se llama Anaconda y comienzo a crear lo que es mi ambiente de desarrollo. Entonces, en mi ambiente de desarrollo, yo le defino un nombre. Yo ahorita le puse Dante para el ejemplo y le digo cuál es la versión de Python con la que quiero trabajar. Python es un lenguaje de programación como C Sharp, como Java, como otro, muy popular y que ahora está tomando bastante auge en lo que es Machine Learning en los últimos años. Entonces, si se adentran en el mundo de Python, bienvenidos porque ese es el futuro junto con R.
Entonces, creo mi ambiente de Python, de Conda, y lo activo, ¿verdad? Una vez activado, instalo lo que es PyCaret, la versión full. Esto toma con una velocidad de 50 megas aproximadamente de 1 a 2 horas la descarga de todos los paquetes. Son aproximadamente 10 gigas que se descargan de librería. Entonces, si lo van a instalar, déjenlo toda la noche. Si la conexión que tienen no es tan alta o si es bastante alta, solamente esperar 1 a 2 horas que se instale todo. Y luego que ya está listo el ambiente, crean su espacio de trabajo y ya pueden trabajar en lo que son los famosos Jupyter Notebook. Ahora, ¿de dónde saqué todo esto? Esto está aquí en PyCaret. Yo me voy aquí a PyCaret y le doy a instalar y aquí me da las instrucciones, ¿tá? Si yo quiero instalar la versión ligera que no tiene todas las librerías de PyCaret, entonces solamente pongo PyCaret. Si quiero todo el paquete, que incluye una librería que se llama XGBoost, muy buena pero muy pesada, entonces le marco full. Y igualito que como en el Play Store, si yo quiero estar en los modos beta para siempre tener la última versión, aunque no sean las más estables, entonces yo puedo instalar lo que es el PyCaret Nightly. Cada vez que los desarrolladores puedan hacer una actualización para que el resto la pruebe, entonces ustedes van a tener acceso a esta parte. Entonces, una vez que ya estoy con mi ambiente creado, activo lo que es mi espacio de trabajo que se llama Dante y abro lo que es un Jupyter Notebook. El Jupyter Notebook es un espacio como ese que ven ahí, en el cual yo voy a comenzar a crear lo que son mis modelos. Ahora, ¿cómo le digo a Power BI dónde voy a trabajar yo? Entonces, me voy aquí al archivo, opciones y configuraciones, me voy a opciones, y aquí tengo dos opciones. Código de R, el R scripting, donde él ya por defecto identificó que ya tengo la librería R en ese directorio, y en Python tengo que hacer una variante. Yo le tengo que dar browse y me voy a ir a mi cuenta de usuario, voy a buscar Anaconda, Ents, que son los ambientes de desarrollo, y voy a buscar mi espacio que creé, que se llama Dante. Y una vez que está ahí, le doy OK para que Power BI sepa que ese es el espacio con el cual va a estar trabajando todo lo que es el código fuente o el core de Python. ¿Okay? Entonces, una vez que ya hicimos todo este proceso, que puede tomar un par de horas, ya puedo comenzar lo que es a trabajar lo que son mis modelos. Entonces aquí ya tenía yo preparado lo que es un modelo de clustering para hacer lo que son lo que es el modelo de Machine Learning. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Cargar los datos. Entonces, para cargar los datos, ocupo una librería que se llama Pandas. Pandas me da la función de poder leer un archivo CSV desde una ruta en mi computadora local. Entonces, importo la librería, le digo que lo voy a asignar a una variable que se llama DF o data frame y leo lo que son los datos de mi archivo CSV. Igual que en RStudio, yo presiono Control Enter para que se procese el código que tengo acá. Entonces, como lo primero solo es leerlo, no me va a procesar nada, no me va a mostrar nada. Pero en el segundo, cuando yo marco DF y le doy Control Enter, ya él me muestra todo lo que hay dentro del archivo. Entonces puedo ver que hay un campo año, hay unos valores de temperatura, los más bajos y los más altos.
Entonces, puedo ver lo que es la forma de mi set de datos, ¿verdad? Con la función de fshape. Y lo que me va a hacer es mostrar cuántas columnas y cuántas filas tengo en mi modelo para saber qué tantos datos hay. Y eso me permite a mí saber de que si tengo 1.000.000 de registros, entonces este procesamiento va a poder tomar un poco más de tiempo. Luego de que veamos el shape, ya viene la parte de la librería PyCaret. Entonces, PyCaret tiene una gran cantidad de librerías de Machine Learning en la que están el clustering, están la regresión lineal, están los árboles, detección de anomalía y muchas otras más. Como yo solo quiero usar clustering, entonces ocupo el código from pycaret.clustering import asterisco, es decir, todo. Y le voy a decir que a la variable clu1, que es el cluster 1, quiero que se haga la configuración de su data frame. Es decir, yo le paso el data frame para que él haga todo el procesamiento de ese set de datos. Y él comienza aquí a darme varias información. Él me crea un session ID aleatorio, ¿verdad? Me dice cuánto es los datos originales que tengo. Son 680 filas en 6 columnas. Detectó valores que hacen falta, o sea, valores null, me dice que sí. ¿Cuántos valores numéricos detectó? 4. ¿Cuántos valores categóricos detectó? 2. Valores categóricos son las etiquetas, como un nombre, sí, como un nombre o un apellido, etcétera. Y comienza a mostrar más información, ¿verdad? Cuánto va a ocupar de CPU, si está configurado para hacer GPU, que es con tarjeta de video. Y varias configuraciones más. Entonces, como es un pequeño ejemplo, entonces no vamos a entrar en tanto detalle en esta parte, pero por ejemplo, yo podría remover lo que es la colinearidad. La colinearidad es decir que si una columna tiene un valor que es bastante similar al de la siguiente columna, entonces remover esa colinearidad para que no afecte el modelo matemático y se entienda que son dos valores diferentes. Una vez que ya tengo revisado y validado todos los datos que tengo acá, hago lo que es un primer modelo de prueba, ¿verdad? Y le digo cuál es la etiqueta en la cual voy a estar trabajando o el valor con el cual voy a estar trabajando. Entonces, en este caso es el año. Y el modelo con el cual voy a empezar a probar se llama K-Modes. Hay varios modelos con los cuales pudiéramos trabajar. Para ahorita ocupamos K-Modes. Una vez que ya cae acá, ¿verdad? Yo comienzo a revisar cómo están mis valores numéricos y veo que mi R2 es bajo, ¿verdad? Mi R2 es un valor que se ocupa para saber la exactitud con la cual va a estar el modelo. Entre más bajo, pero no tan alto a 100 o a 1, ¿verdad? Es mejor. Significa que el modelo anda cerca del 100% de exactitud, pero no es tan exacto para el 100% de exactitud. Entonces, una vez ya listo, creo mi modelo con la función KModels y le digo que va a ocupar el modelo KMeans y me imprime los resultados, es decir, el código que yo ocuparía para estar procesando ese dato, si lo voy a ocupar en algún lenguaje de programación o en cualquier otro lado. Creamos el modelo y le digo que va a tener clúster 6, o sea, un número de clúster 6. Quiero que todos los datos se agrupen en 6 clústeres. Y puedo revisar cuáles son los modelos que tenemos disponibles de clustering. Entonces tenemos el K-means clustering, propagación afín, min-shift, spectral, el optics y el K-mode, que es el que estamos ocupando. Cada uno de ellos
es un libro como de 100 páginas si quisieran adentrarse. Entonces, la idea aquí es definir cuál es con el que he tenido mejor resultado y una vez de que está, pues ocupar ese para no estar ocupando los demás. Luego que ya tengo, ¿verdad? Mi modelo, le asigno cuál es el tipo de modelo con el que voy a trabajar y él hace el primer procesamiento. Entonces, si se fijan, ya aquí añade una columna que se llama clúster y me comienza a asignar cuáles son los datos más similares que él detecta para agruparlo en distintos tipos de clúster. Luego que se procesa el modelo, podemos hacer una serie de gráficas en la cual nos permiten ver qué tanto se están distorsionando los modelos o están desviándose para salirse de los esquemas que nosotros tenemos definidos. Entonces, hay una serie de gráficos como elbow, como silueta, que nos dan unos rangos en los cuales andan los clustering que nosotros tenemos predefinidos. Entonces, para este caso, que nosotros definimos 6 clusters, el elbow define que el rango indicado sería 4. Dado que al nosotros ponerle 6, puede haber alguna propagación de valores que pudieran no ser tan exactos. Pero pues como es un ejercicio, nosotros le pusimos 6. Luego, en los clústeres podemos ver cómo se están saliendo de los rangos permitidos. Entonces, como les decía, llegar al 1, que es el 100%, significa que nuestro modelo es lo más exacto, pero no hay modelo exacto. Todos tienen que ser o 99.99% o menos. Entonces, nosotros andamos entre el punto 7 y el punto 8. Entonces, nuestro modelo está muy bien. Luego, para finalizar, el modelo lo que le hacemos es pasarle los datos que él no ha visto para que haga una predicción. Es decir, él ocupó un modelo de prueba, si yo le pasé 100 registros, él agarró 20 registros para probar y hacer el modelado, y luego yo le tengo que pasar DF. DF es lo que leímos inicialmente, ¿verdad? Todo el CSV, y que él procese los datos para ver si encuentra algunas variaciones. Si todo está bien, él muestra toda su estructura de clúster y ya está listo para grabarse el modelo. Entonces, para grabar el modelo, solamente le damos save, cuál es la variable con la cual estuvimos trabajando, que es el k-means, y dónde lo vamos a guardar. Donde lo vamos a guardar es la carpeta con la cual yo he estado trabajando, que se llama Cluster 2022, y él crea un archivo que se llama PKL. Ese archivo PKL se importa al Power BI y lo puedo cargar ese modelo y hacer el clustering sobre cualquier otro set de datos que tengan la misma estructura similar. Sin embargo, ¿verdad? Como le decía a Ever, hay un pequeño problemita entre Power BI y PyCaret con la nueva versión de Windows 11 y no logró cargar el modelo. Da un error de referencia. Entonces, pidiéndole disculpas por esta parte y ver si en alguna otra sesión, cuando ya tenga corregido esta parte, volvérselas a presentar la parte del PyCaret ya dentro de Power BI. ¿Preguntas? Sí, Néstor, no hay ningún inconveniente. Ya nos explicaste la situación, pues, y pues lamentablemente no se tenía previsto este incidente y es buena oportunidad porque también se extiende a una siguiente sesión. Sí, sí. encontré la solución, pues como
20 minutos antes del que iniciara la sesión, pues lo que decía era desinstalar todo el PyCaret, desinstalar todo el Power BI y volverlo a instalar. Entonces eso iban a ser como unas 2, 3 horas más, entonces ya hubiera sido un posponer nuevamente, entonces pues extiendo una cuarta invitación, ¿verdad? Para si les parece bien y hacer ya la presentación ya importando ese modelo dentro de Power BI. Claro que sí, Néstor. Ahí solo nos pondríamos de acuerdo para ver tu disponibilidad y ver qué Sí, día la lanzamos. sí. Para finalizar, ¿verdad? Por aquí tenía, creo que era este. Aparte de PyCaret, hay una gran cantidad de librerías de Machine Learning con las cuales, si ustedes tienen interés, pudieran seguir investigando. Está NumPy, SciPy, Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, Pandas y Matplotlib. La mayoría de ellas son gratuitas y la mayoría de ellas están dentro de PyCaret, pero si igual quisieran aprenderlas por aparte, el proceso es el mismo. Solo instalarlas dentro de un ambiente de Anaconda y comenzar a probar pues lo que son los códigos. Eso como cierre, estimado. Perfecto, Néstor. No, la verdad que sí es bastante complejo, a como tú indicas, este proceso. Sí hay que meterle bastante estudio porque sí son bastante complejos ya el tema de los modelos, pero la verdad que sí está muy interesante las maneras de predicciones y cómo sacarle ese provecho. No sé, Néstor, si nos podrías compartir acá en el chat tu LinkedIn, ya que comentaste que estás compartiendo bastante contenido y así irlo aprovechando también. Sí, aquí se los voy a compartir. Eh, listo, por ahí lo mandé. Perfecto. Sí, 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 los invito a seguirme. Comparto bastante contenido, sobre todo lo que es Machine Learning. No soy experto, pero sí entré a este mundo desde el año pasado. Les recomiendo seguir a un señor que se llama Pablo Moreno. Él es una eminencia, pues gracias a él fue que yo entré en esta parte de, digamos, esta aventura de Machine Learning. Eh, si ustedes vieron esta parte y la ven compleja, cuando vayan a verlo a él, van a pensar que él está en otra galaxia, pero es genial. Los invito a seguirlo también a él y a la comunidad de PyCaret. Eh, y nada, pues en otra oportunidad, cuando ya tengan listo y solucionar el problema con Windows 11, eh, los- les aviso para volver a presentar la parte que quedó pendiente. Muchas gracias, Néstor. La verdad que sí, calidad de presentación la que nos has regalado. Gracias, Gracias por gracias. compartir este conocimiento. Y si tienen alguna consulta, muchachos, aprovechemos. Si no, ya podemos ir cerrando. Nuevamente, muchas gracias, Néstor. Gracias a todos los que se lograron conectar a la actividad. Y ya saben, ahí les vamos a estar notificando sobre las nuevas actividades que se vengan y la próxima sesión que vamos a ir a coordinar con Néstor. Ok, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Bueno, muchas Gracias, Ever. gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana. Dale. Chao. Gracias.